Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josué Gómez y soy parte de la Iglesia Uno en Cristo. El día de hoy vamos a compartir una reflexión sobre la palabra de Dios y agradezco al cuerpo pastoral por permitirme esta oportunidad. Hoy quisiera hablar del libro de Santiago en el capítulo 1, pero antes de iniciar quisiera orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las personas que escuchará y verá esta audición. De verdad te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y aquellos que todavía no te conocen, queremos orar por ellos. En este momento tan fuerte, te pido que tú pongas la paz, que tú pongas en ellos el querer conocerte. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues como dije al principio, quisiera comentarles algo sobre el libro de Santiago. El libro de Santiago está ubicado en el Nuevo Testamento y es un libro bien interesante, es muy corto, 5 capítulos, y está dirigido directamente a los judíos que estaban regados por todo el imperio romano. Esto después de la muerte de Cristo. Santiago es nada más y nada menos el hermano de Jesucristo. Sí, así como lo escuchas, el hermano de Jesús estuvo desarrollando un trabajo pastoral en nada más y nada menos que Jerusalén. Su trabajo fue con los judíos cristianos. Como dije en una anterior reflexión, comenté que estaban los judíos como tal, los judíos cristianos y los cristianos. Entonces hay que entender esas tres, vamos a llamarlas barandas, donde vamos a manejarnos en el Nuevo Testamento. Si bien Santiago no tiene esa retórica que nos acostumbró Pablo, Santiago es algo más sencillo. Se trata más de su conocimiento sobre la fe basado en la Torá, basado en los proverbios, en los salmos, basado en los profetas, con el conocimiento de la palabra y nada más y nada menos que con la enseñanza de su hermano Jesús como tal. Qué privilegio, ¿verdad? Poder estar con él, escucharlo, vivir con él y recibir su enseñanza. Pues bien, Santiago en su primer capítulo hace un esbozo del vivir en momentos difíciles, de tener toda la confianza en Dios. Sobre todo, había momentos muy cruentos en que los cristianos estaban en distintos lugares del imperio y también habían diferencias entre familia, entre judíos cristianos, la aceptación, las diferencias entre ellos, como toda familia hay diferencias, así también en la iglesia habían diferencias. Y Santiago, viendo el momento tan fuerte que se estaba viviendo de persecución, de rechazo, le dije, hey, un momento, pongan atención en que todos somos iguales delante de Dios. No hay uno más alto y otro más bajo, uno más rico y uno más pobre. Todos somos iguales. La importancia del querer al prójimo, al otro, como tal. Entonces Santiago esboza en los capítulos esa riqueza de lo que es los proverbios, la sabiduría como tal, y lo enfoca en la iglesia. Pues yo me iré y les invito que vayamos al capítulo 1, versículo 27. Fíjense lo que dice la versión Reina Valera. Permiten leerlo por acá. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En la versión Dios habla hoy, que quise buscarla, ¿no? Porque escudriñar las distintas versiones también ayuda a entender. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones
y no mancharse con la maldad de este mundo. Curioso, ¿no? No mancharse con la maldad de este mundo. Eso antagónico, las peleas, las rencillas, el querer ser superior a otro, el querer, oh, yo soy más importante que tú, quizás, o la maldad, el egoísmo como tal. ¿Sabes? Cuando yo era niño, me decían en mi entorno familiar y entorno eclesial, yo escuchaba esto. La iglesia cristiana evangélica no es una religión, es una forma de vida. Entonces eso me daba mucha vuelta, me mantenía inquieto. ¿Cómo es eso que no es una religión? ¿Cómo es eso? No entiendo, me chocaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo que es una forma de vida? Y yo decía que las confesiones de fe, las otras confesiones de fe también decían lo mismo. Y yo decía, oye, algo está pasando aquí raro, ¿no? Algo no me cuadra. Y quisiera invitarte a ver los conceptos, a conocer el concepto de religión en su raíz latina como tal, del latín. Viene de la palabra religio y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre divinidad. Ese es el concepto más puro como tal. También hay un segundo concepto que me llama mucho la atención por las palabras que va a enfocar. Fíjate, conjunto de creencias religiosas, de normas y comportamiento y ceremonias en oración o sacrificio. Oración o sacrificio. Ahí empezó a entender, empecé a aclararme. Sacrificio, oración, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce su relación con la divinidad, o sea, con Dios como tal. Los elementos de la religión, fíjate cuáles son. Primeramente, Dios, ¿verdad? La oración y el ser humano. Dios, la oración y el ser humano. Quizás algunas confesiones de fe cristianas dirían Dios, la oración, las escrituras y el ser humano, ¿verdad? Eso. Pero lo principal del concepto son estos tres, podrían ser cuatro como tal. Ahora, a lo que voy. Al ser humano, ese prójimo que eres tú, ese prójimo que soy yo, o sea, la importancia que tiene el ser humano en la comunidad cristiana es muy importante. Ese poder entender, ese poder compartir, ese poder abrazar al otro, es importante en toda religión como tal concepto. Y entonces Santiago dice que la verdadera religión, se lo está diciendo a los judíos, no es que se te sepas o memorices o que digas que conoces muy bien la ley, ¿vale? Porque eso era un tema dogmático para los judíos y es importante, pero él lo lleva a la práctica. Santiago dice que la verdadera fe, el verdadero sacrificio, vamos a entenderlo así, es los huérfanos, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y no mancharse de lo que pasa, de lo que hay en el mundo. Yo lo veo como no ensuciarse de la maldad que hay en el mundo. Eso es interesante, ¿no? Por un lado, sacrificio y por el otro lado, cuídate, ¿vale? Entonces, sacrificio, cuídate, no te manches, no seas igual que todos, ¿vale? Esto me llevó al libro de los Hebreos, porque el autor de los Hebreos también toca algo interesante y quiero que vayamos a leer en el Hebreos como tal, capítulo 13, versículo 13, del 13 en adelante. Es cortito lo que vamos a leer. Fíjense, vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. ¿De qué habla esto acá? ¿Qué metáfora hay ahí en este lenguaje? Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad
que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura, la Nueva Jerusalén. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio, en comillas, bien, el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien, de compartir con los otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Sacrificio, fe, religión. Esos son los verdaderos sacrificios que agrada a Dios. O sea, el servicio. Hablamos de servicio en este pasaje. Pero hay algo que también me llama mucho la atención al principio, en el versículo 13, cuando dice, vayamos pues con Jesús fuera del campamento. En la versión Dios habla hoy dice campamento, y suframos la misma deshonra que él sufrió. Esto nos lleva al momento de la muerte de Jesús, al Gólgota, cuando Jesús es echado a morir fuera, rechazado, no aceptado, y es deshonrado. Aquí no, el escritor de Hebreos no habla de un sacrificio, haz el sacrificio para que seas honrado en vida, haz el sacrificio para que te alaben, haz el sacrificio para que te tomen en cuenta. No. Aquí es el servicio, es ese sacrificio como lo hizo Jesús. Y fíjate que cuando habla fuera del campamento, estamos hablando de Jerusalén, nada más y nada menos. O sea, un lugar santo. O sea, te está diciendo, epa, la cosa no es el lugar, la cosa es lo que tú realices para. ¿Vale? Entonces, el verdadero sacrificio, fíjate cómo Santiago nos habló del cuidado de las viudas en el momento difícil, de dificultad, al huérfano, y no mancharte. Y Hebreos nos habla que el sacrificio que Dios le gusta, que Dios quiere, es ayudar, compartir, hacer el bien. Y también nos dice que Jesús, o sea, que llevemos también, suframos la misma deshonra que él sufrió. No nos habla que seamos estrellas ribombantes, nos habla es de servicio, de trabajo, de acción. No es que nos quedemos tranquilos en un círculo. No, nos habla de ir afuera, ir allá, vayamos con Jesús. Uy, qué interesante esto que nos está mostrando el autor de Hebreos, que lo llevo en consonancia con lo que nos dice Santiago. Ahora, Santiago, ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Hablamos a Santiago, ¿no? Habla del proverbio y de la vivencia con Jesús. Habla de su conocimiento de todo lo que es el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros. Ahora, en Isaías, hay algo también que habla sobre sacrificio, sobre ayuno. O sea, hay una coherencia y ya lo vamos a ver, ¿vale? Pero antes de ello, sería, vamos a decir, Isaías 58, capítulo 58, versículo 16. Ahora, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto. ¿Vale? Me llama la atención, porque el ayuno, ¿qué es un ayuno? El ayuno es un sacrificio. Para muchos es, bueno, dejar de comer, sencillo. Permíteme aquí ver algunos conceptos, ¿no? Que no ha comido nada durante un tiempo, ese es el ayuno, como tal. Que está privado de ciertos aspectos, de repente la parte positiva de algo, como placeres, cualidades o principios. O sea, se priva el sujeto de hacer ese tipo de cosas y hay un ayuno. Siempre lo ligamos a la comida, ¿no? Como tal. Pero para la iglesia cristiana, la consideración de ayuno es esta. Se basa en la abstención completa parcial de comida, negando algo en el cuerpo, en la carne, para darle prioridad a una parte espiritual, a la relación de Dios. Para darle prioridad a una parte primordial, a una parte espiritual,
en la relación con Dios. O sea, hay un sacrificio como sujetos cuando nosotros realizamos ayuno. Y esto me da pie para entrar con Isaías en el Antiguo Testamento, como profeta. En el capítulo 58, a partir del 6, él va diciendo algunas cosas bien interesantes que nos dan ese hilo conductor en el tiempo con respecto a Santiago. Permítanme nuevamente leerlo. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, o sea, con toda opresión, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué liberador! O sea, nos están llamando al servicio, a trabajar, a cuidar de ese prójimo, a cuidar de ese hermano. No importa quién sea, el llamado es eso. Es lo que nos muestra Isaías. Es interesante, es precioso, es hermoso el servicio. Pero después de eso dice, brillarás. Eso es hermoso, wow. Y tus heridas se sanarán muy pronto, ¿vale? Tu dolor. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. La gloria de Dios, la gloria, la bendición de Dios, nada más y nada menos. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso tener ese Dios que te responda, que está ahí, en la tribulación. Y si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy, iglesia. Te está diciendo el Señor, aquí estoy. Si me llamas, aquí estoy, yo te responderé. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a los otros, ni levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio al hambriento, y si ayudas al afligido en su necesidad, tú brillarás en la oscuridad. Tú brillarás en la oscuridad. Qué fuerte gesto, hermoso, en medio del caos, en medio de la realidad, en medio de pandemia, en medio del caos que vivimos en el mundo actual, en Latinoamérica, en Venezuela. En medio de eso, tú brillarás en la oscuridad. Tú serás bendecido, es lo que te dice el Señor. Tu sombra se convertirá en luz de mediodía. Qué poético, ¿no? Hermoso. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Ay, eso yo lo he vivido en casa! O sea, cuando tú riegas el jardín, todo es esplendor. Así es la bendición de Dios. Día a día, sin parar. Todos es así, todo lo hemos vivido. Como un manantial que no le hace falta agua. O sea, siempre brotando, siempre dando. Llamarán a tu pueblo. Llamarán a la iglesia. Llamarán a ti tu nombre. Reparador de muros caídos. Reconstructor de casas en ruinas. En este momento, en Venezuela, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, donde hay tanta tribulación, donde hay angustia, donde hay problemas graves de salud, la iglesia está llamada a ser reparador de muros caídos, reconstructor de casas y de familias en ruinas. ¿Con qué? Con el verdadero servicio a Dios. Ayudar, activar. No quedarnos solos en nuestra comodidad. No, sino en servir. O sea, la verdadera fe, el verdadero sacrificio que a Dios le agrada,
está en servir a otros. Iglesia, espero que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. En lo personal me ha impactado, me ha chocado, me ha conmovido. Y sé que el Señor guiará cada uno de ustedes, de sus corazones, a ser distintos, a hacer lo que debemos de hacer como iglesia. Dios les bendiga. Chao.